noche de viernes, Día de la Hispanidad, claro, 12 de octubre. Gracias por estar en sintonía de Todo Noticias y su programa A la Medida. Y gracias, Sandy, por estar acompañándonos una noche más. Es un honor saludarte. Igualmente, Julio, buenas noches. Gracias a ustedes por su preferencia y por siempre apoyarnos con su sintonía. Hoy vamos a tratar temas diversos. Por favor, mantenga la sintonía porque iniciamos inmediatamente con los titulares. Así es. Reparación digna. Tras ser declarados culpables, Valdetti y otras 9 personas deberán resarcir al Estado y pagar 34 millones de quetzales. ¿Es justo? ¿Razones suficientes para destituir al PDH? Analizaremos los argumentos de los diputados que quieren destituir al Procurador de los Derechos Humanos. San Mateo Ixtatán. Conflictividad social. Analizamos las causas del conflicto y la solicitud del gobernador de Huehuetenango para declarar un estado de excepción. Existe selectividad en la aplicación de la justicia. Así lo afirmó un exrelator contra la tortura, quien también habló sobre la actuación de CICIG en el país. Nuevo comedor seguro. La reapertura de este lugar beneficiará a cientos de pobladores en la zona 1 de Chiquimula, con desayunos y almuerzos accesibles. Daños extensos. El paso del huracán Michael dejó a comunidades devastadas y completamente destruidas. Muchos no saben cómo reconstruirán su vida. Iniciamos con el primer tema. Hablemos entonces de la decisión de los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo. Ellos resolvieron que los 10 sentenciados en el caso penal Lago de Amatitlán deben pagar 34 millones de quetzales al Estado guatemalteco por el daño provocado. En el juicio fueron condenados a penas de hasta 15 años con 6 meses de prisión la ex vicepresidenta de la República Roxana Valdetti, su hermano Mario Valdetti, Pablo González, Sandra García, Lisbeth Alonso, Juan Díaz, Jorge Cajas, Alan Franco, Hugo Rodolfo Royman y Esvin Ramos. En el debate oral y público se determinó que de forma ilegal los procesados crearon y entregaron un contrato millonario de 137 millones de quetzales a la empresa israelí Emetarsig para limpiar y recuperar el lago de Amatitlán. Según la Fiscalía, del total del contrato, la empresa cobró 22 millones de quetzales. Los recursos fueron transferidos a cuentas particulares. Los abogados se opusieron y rechazaron la petición económica de la PGN. En principio, regla general, todos serán solidariamente responsables en el caso de la comisión de hechos delictivos, salvo, dice, es la excepción a la regla, que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. ¿Quién fue la entidad que quedó probado aquí que causó el daño o perjuicio en su caso? Pues ¿quién se quedó la mayor cantidad de fondos? ¿Quién fue? Emetarsig Limitada Engineering. Que la Procuraduría General de la Nación pretende que se restituya, pues no quedó probado la existencia de ese documento, de ese título con el cual pues el tribunal podría en determinado momento tomarlo con esas características y elementos que la normativa civil requiere para que exista. Por lo tanto, tampoco es lógico, en cuanto a materia de derecho, una aplicación igual o, en este caso, como lo ha pedido el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, de forma solidaria o mancomunada, porque entonces sería incongruente a la sentencia que ustedes ya han dictado. Los integrantes del Tribunal C de Mayor Riesgo analizaron y resolvieron con lugar el requerimiento del representante de la PGN que cada acusado pague al Estado 3.400.000 quetzales para hacer un total de 34 millones de quetzales, además de realizar una campaña sobre el cuidado del medio ambiente. Bueno, ahí lo tiene usted, la otra parte de toda condena, en este caso la reparación digna. Los condenados en el caso Lago de Amatitlán deberán de pagar al Estado guatemalteco la cantidad de 34.017.421 quetzales con 78 centavos.
se había solicitado un resarcimiento por la cantidad de 22.830.000, pero además el tribunal dictaminó el cálculo de intereses hasta por un monto de 12.87% de esos 22 millones, lo cual da un gran total de 34 millones, Andy. Ahora, aquí hay una cosa que analizar para que empecemos. Dice la sentencia que debe de pagarse de manera solidaria y mancomunada. Entender esto es complicado, pero también es algo muy interesante cuando uno le explica. ¿Qué significa eso? Se va a prorratear entre las 10 personas que fueron condenadas. Y si uno de ellos no logra pagar, entonces los otros tienen que hacerse cargo de esa cantidad del otro, porque está en esa situación de que sea solidario y mancomunado, quiere decir que todos tienen la responsabilidad de que se pague entre los 10. Si uno no puede, los demás le tienen que ayudar. Aparentemente serían más de 3 millones, entonces los que cada uno tendría que pagar, Julio. Y por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasa si al final entonces no se logra que las personas no puedan pagar, que comprueben obviamente que no se pueda pagar? Y eso va a ser un conflicto al final, porque obviamente el resto no va a querer pagar lo de la otra persona. Ese va a ser el gran problema. Entonces, si una persona decididamente se logra establecer a través de los estudios socioeconómicos pertinentes que no puede pagar, entonces los 3.4 millones más o menos que le tocarían, redondeándolos, debe de subdividirse y prorratearse entre los demás y agregarse a los 3.4 que ya cada uno llevaría. Y así, si hay otro, 2 o 3 más que no lo puedan hacer, hasta que los 10 paguen, se podrá entonces hacer efectiva la situación de que se cumpla la sentencia de privación de libertad, y hasta que no se pague esta cantidad no pueden salir ninguno de los 10, tienen que pagarlo los 10. ¿Qué pasa si alguien definitivamente no lo puede pagar o entre los 10 no se puede pagar? Se conmuta a razón de 5 hasta 100 quetzales como monto diario en cuanto a días de cárcel, ¿no? Por un monto que debería ser de 100 quetzales diario como normalmente se hace. Pero esto es una cuestión larga, ¿no? La verdad que sí, viene a incrementar el número de años de prisión solo en este proceso. Solo en este proceso. Sin embargo, también tenemos que aclarar otra cosa, y para ello es que hemos preparado más datos para que usted en casita pueda también analizarlos con nosotros. Este pago deberá realizarse de una manera solidaria y mancomunada que acabamos de explicar, es decir, todos y hasta que se complete todos, si no, no puede salir nadie. Cada uno debe pagar casi los 3,5 millones de quetzales, que es mucho dinero al final de cuentas. Y la sentencia, eso sí hay que aclararlo, Sandy, es muy importante. Aún con esta audiencia de reparación no está en firme. Todo esto que ha resuelto hasta el día de hoy el tribunal, tenemos que tener claridad que es apenas la primera instancia y que seguramente en este plazo que se tiene desde el día en que se dictó sentencia, ¿verdad? Martes, son 10 días hábiles para apelar y presentar la apelación especial, que la vamos a esperar de los 10, eso es lógico, no es un derecho que les asiste. Definitivamente, vemos entonces esta situación, pero aparte de ello se les da a conocer que tienen que hacer un plan de concientización, un plan de promoción para la no contaminación del agua. Eso es otra cosa también. Esa es la otra parte de la reparación digna. Como el daño precisamente fue el hecho de supuestamente tener esa fórmula mágica para sanear y limpiar el lago de Amatitlán, ahora también se les obligó, como tú muy bien dices, y te agradezco ese recordatorio tan importante, a hacer un plan que puede implementarse, ya sea por el Estado, por alguna ONG o por los vecinos de Amatitlán o la misma autoridad del lago, para sanear, prevenir y de alguna manera proteger el lago de Amatitlán, cosa por demás difícil, ¿no?, en este punto. Sobre todo si consideramos que estas personas fueron juzgadas por hacer lo contrario, es decir, por engañar al pueblo y no trabajar para ello. Definitivamente. Y yo te pregunto, Julio, al final hacíamos una pregunta. ¿Es justo o no es justo este tipo de resolución que se hace de resarcimiento? Yo creo que al final de cuentas termina siendo la aplicación de la justicia, y podrá ser una situación muy subjetiva el saber que para usted puede parecer justo 15 años de privación de libertad más esta cantidad de dinero de 34 millones de resarcimiento. Pero sea como sea, creo que lo importante es eso, que finalmente se logra terminar un caso, por lo menos en la primera instancia, y llegar a las dos fases de la sentencia, ¿no? La privación de libertad más la reparación digna. Y será justo, sí, y solo sí, en el momento en que la sentencia esté firme y sepamos, después de todas las instancias, apelación especial y casación, si es que se llega hasta ese otro recurso, cuántos van a ser exactamente los años de prisión reales ya inapelables y que se deben de ejecutoriar, y cuánto va a ser el monto que se debe pagar.
pero va a ser justo también hasta el momento en que el dinero que el Estado de guatemalteco fue fraudado, que es su dinero, sea restituido de alguna forma. ¿Cuánto tiempo más podríamos esperar entonces para ver la sentencia en firme? Estamos hablando, Sandy, digamos que en plazos muy promedio de Guatemala. Una apelación especial te puede durar fácil entre 5 y 6 meses cuando hablamos de una persona. Claro, aquí el plazo se puede magnificar, es decir, hacer más grande, porque son 10 personas implicadas, ¿no? Como condenados. Y luego, más o menos, súmale un año más, que pudiera también alargarse por la cantidad de sujetos procesales en la casación. Así que fácilmente estaremos hablando todavía de que este caso, con todas las instancias, 2 que quedan todavía para apelación especial y casación, fácil entre año y medio y 2 años por lo menos, si no hay recursos que hagan más dilatorio el proceso. Julio, cuando hablamos acerca de estos 34 millones entonces de reparación que se establecen hoy, ¿cómo es el proceso para establecer cuánto dinero se debe otorgar o se debe regresar al Estado? Muy importante, porque al principio se había hablado de una cantidad como de 128 millones de quetzales, pero ese fue el contrato original. Sin embargo, recordemos que en su momento no se erogó por parte del Estado esa cantidad, sino que en un momento determinado, cuando esto se supo, se frenó. La cantidad que el Estado guatemalteco erogó efectivamente fue de 22 millones de quetzales. Y sobre la base de la sana crítica razonada, es decir, lo que los jueces, el tribunal, porque son 3, consideran lo justo, calcularon que había que devolver los 22 millones y además estipularon un monto por cuestión de intereses, 12.87% para ser exactos, que se adicionó para sumar los 34 millones. Creo que al final de cuentas eso termina siendo un cálculo bastante justo porque se calcula a través de los intereses que encuentras en el mercado bancario. Y bueno, de esta forma concluimos con este tema hablando de la reparación digna. Y ha escuchado usted los diferentes puntos de vista legales que establecemos sobre este tema. Es momento de hacer una pausa, Julio, pero ¿te parece si en breve pues regresamos con otro tema que tenemos preparado? Claro que sí, porque somos a la medida. Ya volvemos. Está seria la situación, pero le cuento, ante la Comisión de Desarrollo de Derechos Humanos del Congreso se solicitó la destitución de Jordán Rodas como Procurador de los Derechos Humanos. Conozca las razones por las cuales piden este cambio. El diputado Fernando Linares Beltranena, promotor de la solicitud, presentó 20 hechos que, según él, demuestran el incumplimiento de las atribuciones de Rodas como procurador. De su participación en la manifestación en el Parque Central de la poderosa vulgaridad. Esto fue, desde varios puntos de vista, una violación a la libertad de culto, una violación al derecho humano a la dignidad. Pero más importante, él llegó a la comisión porque lo citamos y él nos dijo que él no vio la pancarta porque él no tiene ojos detrás de la cabeza. Entonces, ahora tenemos esta fotografía donde a él se le ve viendo hacia la pancarta, o sea, no necesitaba verla con los ojos que tiene o no tiene detrás de la cabeza, sino que la podía ver de frente y no emitió censura por la utilización de niños en esa manifestación. Ha emitido censura a favor de los pilotos asesinados de buses urbanos y extraurbanos, no ha emitido censura por el pueblo de Guatemala que es víctima de las extorsiones de pandilleros o supuestos pandilleros. Total, él ha incumplido con su mandato, razón por la cual creo que se le debe destituir. Bueno, usted lo acaba de escuchar al diputado Fernando Linares Beltranena, quien esgrimió varios argumentos en contra del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Según el diputado Beltranena, amerita la destitución del PDH por su supuesta participación en la procesión de la poderosa vulva, que Beltranena pues obviamente llevó ahí las fotografías para afirmar que ahí estuvo.
También dijo que Jordán Rodas incumplió con una orden judicial de la Corte Suprema de Justicia sobre un manual que, en palabras del diputado Beltranena, se apoya el aborto como un derecho a la mujer. Y este congresista decía que, y yo creo que en ese sentido tiene mucha razón, el derecho humano que se debe defender es el derecho humano número 3, que es el derecho humano a la vida. Con esto vamos a empezar el análisis, Sandy, porque también demostró, según el diputado Beltranena, cómo el PDH Jordán Rodas estaba perfectamente consciente no solo de la procesión de la poderosa vulva que causó mucha indignación en muchos sectores, ¿verdad?, de la población guatemalteca, sino que ante todo, porque digamos que hay una libertad de manifestación, la utilización de menores, niñas menores de edad, cargando ahí esas pancartas. Bueno, vamos a iniciar con el análisis, Julio, y nosotros lo que tratamos al final es de ser, pues, objetivos y que de esta forma usted puede sacar esas conclusiones al final. Julio, dime, Sandy, ¿qué tantas citaciones le han hecho al PDH para que explique este tipo de actuar de la Procuraduría? Han sido innumerables y voy a explicar, Sandy, ¿sabes por qué? La ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que también es ley del Procurador de los Derechos Humanos. Sí, ellos la eligen al final. Es correcto, así lo dice, como tú lo has dicho. Dice que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República. Y le han citado en numerosas ocasiones para que pueda aclarar todo esto, pero no se ha presentado. Ese es el gran problema de no se. Recordemos que una de las funciones que tienen los diputados es la fiscalización de los funcionarios públicos, o sea, debes acudir. Pero hay hay muchísimas razones que dieron a entender hoy los diputados, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que en este momento se está dando nuevamente. Vamos a ver, estamos en el mes de octubre. 85 días efectivos son los que no ha estado Jordán Rodas en Guatemala. Ahorita precisamente anda de viaje, en donde no lo sé, pero eso es lo que dan a conocer como que el trabajo del PDH es aquí en Guatemala y no en el extranjero. Y yo creo que pues por ahí también pueden haber argumentos de razón, ¿no? Definitivamente. Y al final vemos entonces que en repetidas ocasiones le han llamado la atención al procurador. Y parece entonces que él hace caso omiso a esta situación. ¿O cómo has visto tú entonces esa respuesta por parte de para poder responder esto que me estás preguntando, que es muy oportuno, vamos a ver una tabla nuevamente en la pantalla donde veremos parte de las respuestas que dio Jordán Rodas. Fíjate que te quiero comentar que la presentación de un amparo en contra de decisiones del organismo ejecutivo fue también otra de las bases para estar pidiendo la posibilidad de esta institución, así como el incumplimiento de la defensa del guatemalteco a la libre locomoción. Sin embargo, Jordán Rodas dijo hoy en el extranjero, en una entrevista que se le hizo ahí en medios internacionales, que pues, como quien dice, pobrecito, los diputados tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Yo creo que esto no es tampoco una respuesta con mucha seriedad, pues estamos hablando de funcionarios de Estado que debe respetarse como el PDH, pero también los diputados son funcionarios de Estado de altísimo nivel a los cuales él debe responder. Si no ponemos orden en este sistema de pesos y contrapesos y no hacemos, por ejemplo, caso de que si me están llamando a que rinda cuentas, debo de ir porque no se me da la gana de ir, vamos a crear precedentes y antecedentes que no son sanos en el Estado guatemalteco. Definitivamente. Porque nadie tiene que tener una corona para no asistir. Así es, y al final entonces, haciendo cierto análisis del PDH, el Jordán Rodas, por ejemplo, versus el PDH anterior, vemos que sí hay una diferencia en el actual al final. Sí, es correcto, porque otra de las cosas, porque fueron muchísimas, ¿verdad, Sandy?, que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estaba esgrimiendo. Decía que Jordán Rodas también apoyó el hecho de que se cometieran situaciones que no son del todo legales en las decisiones del Ejecutivo. Me explico. Las injerencias en cuanto a los amparos para que se revirtieran decisiones en cuanto al relacionamiento internacional que le corresponde, ya sabemos todos, porque lo hemos aprendido aquí en A la Medida, artículo 183, literal O de la Constitución Política de la República de Guatemala, que son funciones exclusivas del presidente, pero que Jordán Rodas también ha estado promoviendo en todo esto y que ha apoyado en parte a esa división, polarización que se ha vivido en la misma sociedad guatemalteca. Definitivamente. Entonces, al final,
¿crees que existen razones suficientes para poder destituir al PDH? Si se hace un análisis muy objetivo de las razones que están esgrimiendo los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, pareciera ser que sí. Sobre todo a mí me llama la atención, por ejemplo, el no protestar en situaciones de la utilización de menores de edad en estas situaciones, y sobre todo el hecho de no estar presente en Guatemala y no asistir a las citaciones del Congreso. Creo que con esas tres habría suficientes razones, por lo menos, para hacer la solicitud. Esperemos que esto, al final de cuentas, si encuentra una solución, sea primero aclarando lo que hay que aclarar, porque todo funcionario público tiene que rendir cuentas. ¿Acaso cuando los ministros de Estado son llamados a interpelación al Congreso y dicen, no, yo no voy porque no quiero? No hay opción. La ley está así y hay que cumplirla, ¿no? Y sobre todo si es la Constitución. ¿El PDH puede ser interpelado, Julio, o qué pasa con él? No, porque él no es un ministro de Estado. Esa figura aplica, Sandy, solo para los ministros, pero sí puede ser llamado, sobre todo por dos razones fundamentales. La primera, porque es funcionario de Estado y la obligación está constitucional. Segunda, porque en otra ley de rango constitucional, la ley del Procurador de Derechos Humanos, él es un comisionado del Congreso y tiene que acudir cuando el Congreso requiera cuentas, porque si no solo se limita. ¿Sabes qué es lo que ha estado haciendo? Hay una obligación del PDH de que en las primeras 3 semanas de enero tiene que presentarse al Congreso y leer ante el Pleno del Congreso el informe de labores del año anterior, y no lo está haciendo, solo lo está remitiendo. Allí va el informe, léanlo si quieren. Eso no es seriedad tampoco. No, y es algo que no lo habíamos visto también en otros procuradores. Al final, ¿cuál sería el proceso entonces si finalmente se decide dar trámite con la destitución? ¿El Congreso lo puede hacer? ¿Hay que esperar otra instancia también que lo realice? ¿Cómo es el proceso? El Procurador de los Derechos Humanos, dice la Constitución y dice la ley del Procurador también, debe llenar las mismas calidades que se tiene para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, tiene las mismas prerrogativas, es decir, tiene un derecho... Magistrado de conciencia al final. Es correcto, magistrado de conciencia, porque sus decisiones no son vinculantes, pero tiene el derecho de antejuicio. Entonces, hay que solicitar a quién. En este caso, para el balance de poderes, el legislativo, para que no decidan ellos, se lo pide a la Corte Suprema de Justicia, esgrimiendo sus argumentos. Y si la Corte Suprema de Justicia determina que hay razones suficientes, puede quitar el derecho de antejuicio y ya después el Congreso puede sustituirlo haciendo un nombramiento de otra persona. Pero este es todo un proceso legal, tampoco es a discreción ni a sabor y antojo del Congreso. Hay que seguir el proceso legal. Por supuesto, ahí tiene usted entonces las diferentes aristas sobre este tema para que usted analice también qué es lo que está pasando y bueno, cuál es el sentir que tiene acerca del Procurador de los Derechos Humanos. Concluimos con el tema, vamos a continuar también con otras noticias. Así es, Andy. Hablemos del ex relator de la Comisión contra la Tortura, Mario Enrique Carrera. Él se refirió a la selectividad que existe en la justicia del país y también a las actuaciones de la CICIG que ha tenido en nuestro país. Vemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha decaído por sus malas actuaciones, por sus actuaciones mediáticas, por comprar y estar presentando testigos como colaboradores eficaces, cuando el mismo mandato dice cuál es el lineamiento de un colaborador eficaz y que debe tener idoneidad, a los cuales no cumplen el debido proceso y se violenta también las medidas que se han tomado en contra de personas que están detenidas injustamente hasta el día de hoy. Hice una investigación de por lo menos 1 año y medio en donde me entrevisté primero con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente me tiré con magistrados de Corte de Apelaciones en materia de ramo penal, después con jueces que integran el Tribunal de Sentencia en ramo penal, de igual forma con jueces de primera instancia, a modo de que oír conclusiones de que el por qué se estaba violentando el debido proceso de los privados de libertad y por qué se emitían resoluciones selectivas en contra de personas que tenían el mismo delito y otras personas que estaban sindicadas por el mismo delito. Tensión social en San Mateo, Ixtatán, Sandy. Este tema hablaremos cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida.
Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de este problema que se está originando. Una turba causa destrozos en talleres de hidroeléctricas en Ixquisis, Huehuetenango, y cobró ya la vida de una persona. La tensión continúa en la aldea Ixquisis, San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Este mediodía se registraron nuevos disturbios. Según las autoridades, los pobladores ingresaron a un taller de la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico y quemaron maquinaria. Según informaron, los manifestantes ingresaron a bordo de un camión y rompieron el muro, portando armas de grueso calibre y gorros pasamontañas. La situación se agudizó ya que esta mañana la empresa reportó que Antonio Juan Pascual, de 28 años, quien laboraba en la entidad, fue atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta. A raíz de estas acciones, Estuardo Varillas, gobernador departamental, este mediodía solicitó por escrito al presidente de la República, Jimmy Morales, para que se pueda ordenar un estado de excepción, ya que según el funcionario, desde el pasado 5 de mayo se vienen registrando acciones que vulneran el orden constitucional. Sin embargo, al finalizar esta emisión, se emitió un comunicado donde la gobernación departamental se retractó de la solicitud, argumentando que intentarán solucionar el conflicto a través del diálogo, por lo que se instalará una mesa de diálogo con las partes involucradas. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Bueno, lo lamentable de todo esto es al final de cuentas que una persona murió esta mañana. Este conflicto empezó desde hace más de un mes. Pobladores armados y encapuchados se oponen a la hidroeléctrica Energía y Renovación y patrullan el lugar. Se han registrado durante este tiempo varios enfrentamientos armados en contra de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, la empresa ha empezado ya a retirar barricadas en la entrada de Ixquisis porque se vieron frente a una gran cantidad de pobladores, una turba de hecho, que habría causado destrozos directamente en las instalaciones de la hidroeléctrica, dañando de esa manera tanto maquinaria como quemando un camión, causando miedo, pánico y además se reporta, como hoy vimos de manera lamentable esta mañana, un guardabosques de esta hidroeléctrica muerto tras recibir varios disparos de bala en la cabeza. Esto, hombre, puede ser que las personas no estén de acuerdo con algo, pero tal vez esta no es la forma tampoco de protestar y reclamar esos derechos, ¿no? Matando a otras personas. Definitivamente, Julio, y aquí no es defender a nadie al final, pero ¿qué crees que hizo que este problema se detonara de esta forma? Siempre cuando hablamos aquí en Guatemala de los temas, por ejemplo, de minería y de hidroeléctricas, creo que ha faltado muchísima información, porque ¿cuál ha sido la información que llega realmente a la población? Que este tipo de empresas lo que hacen es depredar, destruir y contaminar el medio ambiente y sacar todo el provecho de los recursos naturales que puedan haber en esa área específica. Si bien es cierto que tienen que tener controles estrictos porque definitivamente algún impacto causan, no se puede decir que no, sobre todo la minería y las hidroeléctricas que utilizan pues remover tierras y utilizar las aguas, también tiene que tener esos controles del Estado para que no hayan esos impactos ambientales tan fuertes, pero la gente se le ha olvidado decir la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que generan trabajo, que generan desarrollo, que generan inversión y que de alguna forma vienen a hacer que muchos de los pobladores de ahí, ya sea porque trabajan en las hidroeléctricas, en las minas o que venden desde comida hasta algún otro producto, por ejemplo, que ellos utilicen, pues también empieza a haber bonanza y empieza a haber bonanza en la economía nacional. Y hay países que a pesar de eso, Bolivia, Chile, China y muchísimos más, Canadá, que son países estrictamente mineros e hidroeléctricos, pues tienen un desarrollo y un equilibrio entre la empresa y el balance natural, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando hablamos entonces de temas mineros, de temas hidroeléctricos, normalmente tiende a existir conflicto. ¿Por qué crees que se origina con esos temas al final? ¿Hay algunos intereses personales? ¿Hay justificación? ¿Por qué es que existe tanta conflictividad en estos temas? Recuerda que fuera de las cosas que pueden decirse en redes sociales y del sentimiento que cada ser humano puede tener en estar o no de acuerdo con este tipo de industrias, hay grupos de poder y grupos de interés que precisamente, y valga la redundancia, Sandy, tienen intereses en la conflictividad social. Muchos de ellos son las famosas ONGs que se hacen llamar como defensores del medio ambiente o defensores de los derechos humanos y que viven con el financiamiento que viene internacionalmente de esta problemática social. Entonces, para ellos es negocio también que se generen estos problemas. Eso hay
que tener cuidado, porque es la parte que no le dicen a los pobladores. Y lamentablemente ellos, creyendo que están haciendo algo bueno para defender su comunidad, muchos de ellos de manera ingenua pues terminan viéndose involucrados en esta situación. Definitivamente hay que tener mucha precaución, Julio, porque al final se afectan a quienes tienen la necesidad de un trabajo. Sabemos que en muchas ocasiones en el interior del país cuesta encontrar un trabajo digno y sobre todo también una fuente de empleo. Y cuando ocurren este tipo de proyectos que al final muchas personas entonces obtienen un trabajo y esto se representa en que muchas familias al final son beneficiadas, entonces ocurre esto. Hoy una persona perdió la vida. Perdió la vida. Y tú lo dijiste el otro día de una manera tan puntual, una frase de don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es el principio de la paz. Sí. Y aquí nos está respetando eso. Hay más información que vamos a analizar para que el análisis tenga ese sustento que siempre tratamos de tener acá en A la Medida. Ante esta situación, el gobernador de Huehuetenango, el licenciado Ramiro Varillas, ya envió una solicitud el día de hoy al organismo ejecutivo para que se declare estado de excepción en el municipio de Ixquisis, Huehuetenango. Si no se logra controlar la situación, parecería justificada la utilización de un estado de excepción para que el Estado, me refiero al Estado de Guatemala, retome el control por medio de las fuerzas, que en este caso son las Fuerzas Armadas. Ahí mandarían al Ejército de Guatemala con un contingente combinado con Policía Nacional Civil. Pero ojo, si se llega a eso, también aquí es donde existe el riesgo de, con la presencia del ejército, de que pueda aumentar la conflictividad social, que los ánimos se caldeen aún más. Entonces, yo me pregunto, ya que hablábamos en el bloque anterior del señor Procurador de los Derechos Humanos, aquí hay instancias, ¿verdad? Desde la misma COPREDE, desde la misma Procuraduría de los Derechos Humanos y, ¿por qué no?, la Comisión Presidencial para el Diálogo, que seguramente esperaría yo también, Sandy, que ya estén planeando acciones conjuntas para entablar una mesa de diálogo. Lo que se necesita aquí urgentemente es un diálogo para la paz. Exactamente, y es que entre más tiempo pasa, el conflicto se aumenta. Correcto. Y ya es difícil poder mediar y poder buscar el diálogo cuando entonces la violencia se ha venido a apoderar del tema. Muy bien dicho, porque lo que yo veo aquí es que ya se está presentando una anomia. Aclaremos qué es eso. La anomia es cuando el Estado pierde el control de un territorio, de su territorio, valga la redundancia. Es decir, si aquí ya los pobladores se están enfrentando con armas a la Policía Nacional, ya no hay gobernanza ni gobernabilidad y entonces pierdes el control. Claro. Y después entonces nos quejamos, ¿no? Porque se declaró una medida de estas como un estado en el cual se pueden enviar las Fuerzas Armadas para retomar el control, pero es que si yo no respeto cuestiones tan fundamentales, primero como la vida de la persona que murió hoy y la propiedad privada, y no entiendo que el diálogo es mi mejor opción para llegar, inclusive si al final de cuentas esa sea la decisión, que se quite o que ya no funcione, pero no de esta manera. Existen vías, existen formas de poderlo hacer, pero todas tienen que ser pacíficas, Julio. Sí. Fíjate que cuando se daba a conocer entonces este enfrentamiento, cómo una persona pierde la vida, recuerdo muy bien y estaba pues viendo un poco acerca de las redes sociales, las opiniones de las personas, y algunos decían, bueno, y entonces ¿por qué no los procesan legalmente? ¿Cabe la posibilidad, vendría a solucionar algo o activaría esta violencia, este conflicto que se tiene? Partamos de una base legal. Sería necesario que se hiciera porque aquí ya hubo una persona que perdió la vida. Sería necesario aparte que se hiciera porque han habido enfrentamientos en contra de las órdenes de las fuerzas de seguridad, y sería necesario que se hiciera también porque ya se está dañando la propiedad privada. Pero el problema es que sí, una medida de estas lo que puede aumentar es la tensión social y la conflictividad en este momento. Por eso, Sandy, creo que la mejor opción ahorita es la intervención de estas instancias, sobre todo del señor Procurador de los Derechos Humanos, y regresa aquí a Guatemala y entabla mesas de diálogo, que no vaya él, pero que mande a sus representantes. Los delegados tienen que estar presentes, y es que en realidad eso es lo que se tiene que buscar, mediar ante la situación, y la PDH es eso, tiene que mediar. Así que vamos a estar pendientes porque obviamente la tensión se mantiene en este lugar, y ojalá que no pase a más. Una persona perdió la vida y ojalá que ya nadie más se vea afectado. Nos quedamos con eso. Así es. Vamos a conocer otras noticias en este momento. Hablemos entonces acerca del gobierno del presidente Jimmy Morales, que reaperturó hoy un comedor seguro. Preste mucha atención porque este beneficiará a cientos de pobladores de esa región, según lo indicado por las autoridades. El objetivo
es ofrecer desayunos, pero también almuerzos a la población a un precio que sea accesible. Vemos las imágenes entonces de esta reapertura. Están colaborando directamente en la alimentación de los guatemaltecos de escasos recursos. Recordemos entonces que en Chiquimula, por ejemplo, hay varios lugares donde se ha establecido que incluso hay altos niveles de desnutrición. La información recabada señala que el costo simbólico de estos desayunos es de 2 quetzales y en el caso de los almuerzos de 3 quetzales. Vemos entonces cómo varias personas, campesinos, varios niños, varias familias acudieron entonces a esta reapertura, iniciando así con el comedor que podría entonces ayudar a estas familias a obtener alimentación a un bajo costo. Hay que mencionar que durante esta actividad de reinauguración estuvo presente el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, el ministro de Desarrollo Social, que también estaba pendiente de poder reaperturar este lugar y que estuvo también coordinando con el funcionamiento de este punto. También estuvo el gobernador departamental y bueno, este comedor, ¿dónde está? Aquí le tenemos detalles por si usted conoce a alguien que tiene dificultades con la alimentación para que pueda asistir. Se ubica en la 10ª Avenida y la primera calle de la zona 1 de Chiquimula. De esta forma, esperamos que usted, si nos sintoniza desde Chiquimula o conoce a alguien que vive en Chiquimula, le pueda avisar que han reaperturado este comedor para que de esta manera ellos tengan la posibilidad y el acceso a una alimentación digna. Así que con esta noticia nos vamos a una pausa, Julio. Claro que sí. Si quiere ver las noticias internacionales, ya volvemos. Ahora regresemos al ámbito nacional. Los 2 días de bloqueo que protagonizaron taxistas en Puerto Barrios no solo generó impactos a empresas nacionales, sino que también internacionales, pues se registraron pérdidas millonarias. Aquí tenemos el reporte completo. Debemos de indicar que en los últimos 3 o 4 años la inversión extranjera ha disminuido año con año. Y esto se debe en gran parte a temas de falta de respeto al Estado de Derecho, no hay certeza jurídica. Ahora, con el tema del puerto y todos los contenedores ahí varados, etcétera, pues es una verdadera complicación. Primero, porque el Estado deja de percibir impuestos. Segundo, atrasa cualquier tipo de actividades comerciales e industriales. Tercero, pues eso genera que no haya inversión en Guatemala. Y entonces, ante esta situación, pues nosotros como Cámara lo que hacemos es un llamado a que estos temas deben de solucionarse de inmediato. Empresarios establecen que las medidas de hecho en carreteras impactan la atracción de inversión extranjera. ¿Se recuerda lo que hablamos de la hidroeléctrica? Bueno, las amenazas de daño a la hidroeléctrica Achixoy, junto al impacto que ha tenido el proyecto hidroeléctrico en Ixquisis, Huehuetenango, podría generar una tragedia nacional al sistema eléctrico del país. Espero que no se cometan esa clase de acciones o amenazas que se han dicho. Para todos sería una tragedia nacional que haya alguna acción de tipo violento, delictivo, destructivo en nuestra hidroeléctrica más importante del país. Cualquier problema donde se evita la generación renovable, que es parte de nuestros recursos, pues lógicamente tendría un impacto en todos los ajustes trimestrales de la tarifa. ¿La comisión está mediando o está realizando alguna acción, presidente? Bueno, nosotros lo que hacemos es un seguimiento a través de la institución, que es el Instituto Nacional de Electrificación como propietario de la hidroeléctrica, pero son ellos realmente los que están en esa mesa de negociación y cuando nosotros somos convocados participamos también. El retraso del desarrollo hidroeléctrico, como el de Ixquisis, impactará la factura de los usuarios. Todo, como le decía, todo conflicto que no permita el desarrollo de la generación renovable en el país, que es parte de la matriz energética y los objetivos del país, va a afectar, ¿verdad? Cada vez que no permitamos que haya generación distribuida o renovable en el país, sobre todo en estas regiones donde más se necesita, pues lógicamente va a impactar. En otro tema, el padrón electoral para el proceso del próximo año a la fecha reporta un incremento de casi 1% si se compara con las elecciones generales del 2015. El Tribunal Supremo Electoral realizará campañas de empadronamiento a nivel nacional. Al mes de septiembre, el padrón electoral alcanza los 7.571.911 personas. Sin embargo, en las próximas semanas se realizará el Plan Nacional de Empadronamiento en todo el país, especialmente con la población que acaba de cumplir los 18 años de edad.
Sí, hay una situación, podríamos decir, muy especial con los jóvenes, puesto que estos al obtener el DPI no acuden a empadronarse. Y para paliar esta situación, para afrontar pues definitivamente esta omisión que hacen los jóvenes, el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado un plan de empadronamiento a efecto de que se destaquen brigadas de empadronamiento a aquellos departamentos y municipios donde sí existe gran cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que han obtenido DPI pero que no están empadronados. Y este plan de empadronamiento, pues la pretensión y la propuesta es iniciarlo en este mes de octubre. En términos generales, se hizo un análisis entre la base del RENAP y la base de empadronados del Tribunal Supremo Electoral y sí existen más de 2 millones de personas que habiendo obtenido DPI no están empadronadas. Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral, comentó que se espera un crecimiento en centros de votación del 10% si se compara al proceso de 2015. Bueno, a nivel nacional tuvimos un aproximado de 2.900 centros de votación. Sin embargo, una cosa son los centros de votación y otra las circunscripciones electorales municipales rurales donde se instalan centros de votación, además de las cabeceras municipales. En la consulta popular y en elecciones generales 2015 se instalaron centros de votación en 812 circunscripciones electorales municipales rurales. Entonces, la idea hasta el momento es incrementar ese nivel de descentralización en un 10% más. Muchísimas gracias por haber tenido el favor de su sintonía toda esta semana. Lo esperamos el día lunes. Que descanse. Feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche, Sandy. Gracias.